Hola, muy bienvenidas a todas a nuestro podcast sobre la felicidad y el sentido de la vida. Y hoy, pues con un programa muy especial en Preguntamos a la experta con el tema la felicidad y la neurodiversidad. Así que hoy tengo el honor de contar con una invitada muy especial, Olga Alba Ladejo. Creo que lo he dicho bien. Justo. Bueno, les voy a contar, Olga, un poquito sobre ti antes de presentarte, pues ya realmente en la conversación. Bueno, Olga es psico-oncóloga integrativa y también es experta en PNI, que luego ella nos va a decir qué significa esto. Olga ha sido investigadora en la Facultad de Psicología de la UCM, perdón, en el ámbito de las emociones y las habilidades sociales. Ha sido consultora en gestión del cambio para grandes empresas durante más de 15 años. Fue directora de recursos humanos en multinacionales, liderando proyectos internacionales y llegando a tener una responsabilidad global desde Estados Unidos. En 2007 volvió a España e inauguró su consulta de psicología y coaching para tu bienestar, que evolucionó a lo que es ahora especializándose en psico-oncología integrativa y PNI. Además, ha escrito 2 libros de autoayuda para adultos en clave de humor. Uno se llama Secretos de la felicidad cotidiana y el otro Conjuros de bienestar. También ya nos contarás, Olga, qué es cada uno de estos libros. También lidera el área de psicooncología en la Escuela de Pacientes del Hospital Santiago Ramón y Cajal y participa, pues, de forma habitual en la prensa, radio y televisión. Pues muy bienvenida, Olga. Muchísimas gracias. Es un honor contar contigo hoy aquí en este podcast y pues gracias. Gracias por estar aquí. El honor es mío, Gabriela. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, pues vamos a empezar a tener esta charla, Olga, si te parece bien. Y pues para empezar, pues ya hemos hablado un poquito de lo que es tu trayectoria profesional de manera muy resumida, porque seguramente es muy extenso todo lo que has hecho, pero a mí me gustaría que a las mujeres que nos escuchan, porque este programa está dirigido principalmente para mujeres, pues que Ujú. les contaras también quién es Olga como persona, ¿no? Bien, pues Olga como persona es una estudiante crónica, le apasiona el saber. Una de las frases que repito más, según me dicen los de alrededores, tengo que estudiar, tengo que estudiar. Un poco desbordada porque ahora mismo la cantidad de conocimiento que tenemos disponible es inmensa y conocedora de que el tiempo es limitado. Así que, sobre todo, alguien que hace el ejercicio de priorizar o tratar de priorizar cada día, que es lo más importante, empezando por las personas, siguiendo por el conocimiento y la práctica clínica y teniendo en todo momento un ojo puesto en la diversión. Eso yo creo que es muy importante, ¿verdad? Oye, Olga, tú, me imagino, no lo sé, ¿tienes familia, tienes hijos? A nivel personal, un poquito, si es que quieres, sí, contarnos. Mira, tengo pareja, no tengo hijos, pero tengo una familia maravillosa y soy la tía perfecta. No, eso es estupendísimo, ¿no? Porque además, como dicen, los tienes en el ratito que están de buenas, y cuando ya empieza la cosa difícil, volteas hacia los padres, ¿no? Absolutamente, creo que es el rol más maravilloso que existe. Así es. Pues excelente, muy bien, me encanta. Bueno, Olga, para aquellas personas que no están familiarizadas, lógicamente, con lo que es la psico-oncología integrativa y, por supuesto, el PNI, pues nos podrías un poquito explicar qué es y terapéuticamente cómo se utilizan estas especialidades. Claro, Gabriela. Mira, la psiconcología es una especialidad de la psicología que muy poquita gente conoce y de hecho hay muy pocos profesionales,
somos los psicólogos que estamos especializados en la información, el acompañamiento y el tratamiento de las personas con cáncer, de sus familiares y de los profesionales sanitarios que los atienden. Conocemos tanto lo que es la parte médica y clínica del cáncer como todos los procesos psicológicos y emocionales por los que va evolucionando la persona y sus acompañantes. Entonces, por eso y porque tanto el cáncer como las enfermedades crónicas generan espacios muy distintos a los de la cotidianidad, es importante que cuando nos enfrentamos a ese tipo de procesos, pues igual que no acudimos al médico de familia, sino que acudimos al oncólogo, Ujú, pues no acudamos al psicólogo generalizado que nos puede ayudar en muchas otras cosas, pero en este caso que acudamos al psicooncólogo. claro. Perdón que te interrumpa aquí un Ujú, poquito. Me da pie a pensar que lo mismo pasaría, pues, con otro tipo de enfermedades, ¿no? Que muchas veces cuando se nos da un diagnóstico de una enfermedad, pues, importante, como puede ujú, ser, lógicamente, el cáncer, o enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Parkinson, Alzheimer, mm, otro tipo de enfermedades, inclusive, a lo mejor no tan importantes, pero podría ser, por ejemplo, incluso una menopausia difícil, sí. o un tema, por ejemplo, de infertilidad, o de, Mm, bueno, más importantes, esclerosis múltiples, no sé, ahora se me viene a la cabeza fibromialgia, este tipo de enfermedades que de repente, pues, se podemos tener de repente ese diagnóstico mm, las mujeres en nuestra vida, lógicamente también los hombres, pero bueno, hoy estamos hablando para mujeres, podemos mm, tener este diagnóstico, y lo que pasa es que el médico especialista en esa enfermedad, ujú. pues nos va a dar lógicamente un tratamiento a seguir, pero luego llegamos a casa y nos encontramos bastante perdidas, ¿no? No sabemos Exacto. qué hacer con lo que nos dijeron, Mm. no sabemos cómo gestionarlo, no sabemos si tenemos que seguir viviendo, normal, o ya somos anormales, o qué pasa con nosotros, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es muy importante lo que tú estás haciendo y lo que tú nos estás diciendo, ¿no? Hay que acudir como al especialista, no todos los psicólogos son para todo, o sea, Exacto. ¿verdad? Exacto. Y de ahí también, Gabriela, la especialización en psiconeuroinmunología. Ujú, Precisamente es por la integración de ambas, de psiconcología y psiconeuroinmunología, que es cuando empiezo a trabajar en salud integrativa o a especializarme en salud integrativa. Porque todas estas realidades que tú estás mencionando están provocando una determinada respuesta psicológica y emocional. Y además están generando también sus propios síntomas secundarios mm, y los tratamientos están generando sus síntomas secundarios. Yo explico mucho, por ejemplo, cuando una persona está en tratamiento activo de quimioterapia y viene y me dice, es que vengo al psicólogo porque no tengo mucha ansiedad y no puedo dormir. ujú, Claro, vamos a ver, es que te están poniendo un chute de corticoides ujú, cada vez que vas a ese tratamiento de quimio. Entonces, esos días no vas a dormir. O sea, ujú, puedes invertir toda la terapia del mundo y todo el dinero del mundo en tratar de dormir esos días, pero no lo vas a lograr. Lo que sí que podemos trabajar es en que estés relajada, aunque no duermas, y que seas consciente, tengas el conocimiento y por tanto el poder de que esto va a ser así. claro. Sí, Entonces, sí, sí. por Perdón. eso es fundamental ese conocimiento clínico. Entonces, que el psicólogo no es solamente, pues para las emociones o los pensamientos. No, Mm, no, es que es también para las repercusiones que tienen las emociones y los pensamientos, la parte física. Y somos uno, Gabriela. total. Totalmente, eso es lo que te iba a comentar. Es que tenemos que empezar a creer que esto es así, ¿no? Como Mm, que tanta especialidad, ha claro. llevado sobre todo a la medicina, todo el sector salud, Mm. bueno, si te duele el pelo, pues tienes que ir con el especialista del pelo, pero si ese mismo día tienes gripe, le dices al especialista del pelo, por decir algo, ¿no? Que te No tienes gripe, sabe.
él te va a decir: "No, pues vete con el especialista de la gripe", ¿no? Entonces, ser tan especialistas ha llevado como a ver a la persona como si fuéramos pedacitos, ¿no? Y en Exacto, realidad no, somos un ser integral, ¿no? Y eso tiene es. que ver todo, todo lo que nos pasa, ¿no? Este, y yo creo que esto es importantísimo que se tenga muy, pues, como muy bien entendido por todas las personas en general, y por eso insisto yo que cuando tenemos un diagnóstico, lo que tenemos que ver es que necesitamos ayudas, no solamente de nuestro médico especialista y el tratamiento que nos da, porque hay médicos, yo no digo que no los haya, que te pueden explicar el tratamiento y te pueden decir te va a pasar esto y aquello, pero muchos o no tienen el Mm, tiempo o no tienen la facilidad de comunicarte, que te van a pasar, como dices tú, ciertas cosas. Y a lo mejor a ujú, nivel de tu cerebro están pasando cosas que tú no entiendes, ¿verdad? exacto, Y te las tienen que explicar porque, como yo digo, una vez que entiendes, eres entonces capaz de exacto, gestionar las cosas de una manera diferente que cuando estás como en la oscuridad, ¿no? Y exacto. en base a esto, Olga, y yo creo que tiene que ver con lo que estás diciéndome, la comunicación, ¿no? Tú también mencionas que tú ayudas a la comunicación del paciente con los profesionales de la salud y también con sus seres queridos, porque yo creo que también esto es importante, ¿verdad? Cuando tú Sí. tienes una enfermedad como el cáncer o las que hemos mencionado, pues, Mm, ¿qué pasa dentro de ti y cómo lo comunicas? A las personas que están cerca, ¿cómo no te sientes víctima o qué está pasando ahí? Debe de pasar muchas cosas, ¿no? sí, de hecho son comunicaciones distintas. Por un lado está la comunicación con los profesionales sanitarios que nos atienden, partiendo de la base de que como son situaciones muy complicadas, primero, que se salen de nuestro campo de conocimiento. Segundo, que no son deseadas, no las hemos elegido. Y tercero, esas visitas médicas suceden bajo un entorno de presión, es decir, voy a ver al profesional, además tengo muy poco tiempo, muchas veces he estado durante mucho tiempo en la sala de espera con otras personas que están incluso peor que yo. Mm, Entonces, normalmente cuando entramos en la consulta del médico, nos quedamos a cero. Un poco como decíamos antes de los coches cuando los llevas al taller. Ah, pues sí, venía que estaba fatal, he pasado una semana fatal y te pregunta el médico, ¿cómo estás? Fenomenal! sí, sí, Lo único que quieres es marcharte. sí, O pasa también cuando nos están dando malas noticias, que al estar en una situación tan de estrés y peligro, nuestro cuerpo fisiológicamente está preparado para en esas situaciones o bien pelear o ujú, bien salir corriendo. ujú, Por lo tanto, automáticamente la sangre y con ella el oxígeno se nos están yendo a la musculatura periférica. Nosotros no discutíamos con el señor tigre que nos venía persiguiendo. Señor tigre, que no me coma, que no estoy bueno. sí, sí, No. salías Entonces, corriendo, salías corriendo o te peleabas con él si pensabas que ibas a ganar. claro, Por lo tanto, no tenemos sangre en el cerebro, no tenemos oxígeno en el cerebro, no podemos pensar con claridad. Le estamos diciendo al médico, sí, 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 ujú, pero no nos estamos enterando de nada. sí, Entonces, es importante preparar esas visitas, es importante saber cuándo ir con un acompañante, cuándo no, es importante que el acompañante sepa cuál es su rol y pueda desarrollarlo. Y de esa manera, que la visita del médico sea un espacio productivo y acompañe a esa sensación de control sobre lo que me está pasando que hablábamos antes con el conocimiento. claro, Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, las relaciones familiares. A ver, ni aprendemos en ningún sitio a pedir ayuda ni a recibirla. Entonces, sucede muchas veces, es algo que me comparten tanto en consulta como en las escuelas de pacientes, que es que los demás no entienden lo que yo necesito. ujú, Y estoy indignada por eso. Pero es que, ¿cómo lo van a entender si yo no se lo explico? sí. Yo comento siempre, digo, yo llevo toda la vida buscando la bola de cristal y no la he encontrado todavía. Si tú la has encontrado, por favor, dámela, porque
Pero si no las has encontrado, no asumas que los demás tienen la obligación, el deber y el conocimiento de saber telepáticamente lo que tú necesitas, Claro. porque no es así. Sí, sí. Fíjate que ahora me quedo pensando, hablando de esto que tú dices, las personas altamente sensibles como soy yo, ¿sí? Cuando no nos conocemos y no sabemos gestionar, esta característica que tenemos, pues nos quejamos mucho justamente de Mm. lo que tú dices. Es que no me entienden. Es porque, Ujú, ¿por qué no me entiende? ¿Por qué no se da cuenta que me está pasando tal cosa? ¿Sí? Pues ujú, como dices tú, es que no hay, si yo no me entiendo a mí misma porque tampoco me conozco, pues es muy difícil que yo pueda comunicarle a la otra persona. Es que si yo reacciono de manera excesiva, por ejemplo, a una cosa que se ha caído y yo reacciono, ay, 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 exageradamente, pues es porque tengo estas características y no es nada más porque quiero ser dramática o llamar la atención, ¿vale? exacto. Entonces, una vez que lo explico, pues a lo mejor mi entorno ya lo entiende y la próxima vez que pase, pues ya no van a decir: "Eres una exagerada", simplemente dirán: "Bueno, es que es paz", ¿no? Y ahí quedará la cosa, creo yo que por ahí va el tema, ¿no? Y o dos cosas. Una, pueden entenderlo o no, pero lo que sí les pedimos es que lo respeten. Sí. Yo lo digo mucho en casa. em, Tenemos una pelea con los olores fuertes. Yo no los soporto Ujú, y a mi pareja le encantan. Entonces, no lo entiende, no lo entiende. Pero a mí una parte de la sensibilidad me va por ahí, por los olores. mm, Entonces, bueno, digo, da igual que lo entiendas o no lo entiendas. Ponte la colonia o el desodorante en el cuarto de baño y no te la ujú, pongas en la habitación, ya está. ya, Entonces, ujú, vamos a generar ese entorno de respeto. No hace falta entenderlo porque muchas veces también, y se ha hablado tanto de empatía, que es que parece que el otro tiene que tener la habilidad de ponerse en nuestro lugar. mm, Ninguno tenemos la capacidad de ponernos en los zapatos del otro. Es imposible, porque siempre lo vamos a entender desde nuestro filtro, desde el filtro de quién somos, de nuestras creencias, de nuestros valores, y eso implica una limitación enorme. sí, Entonces, no se trata necesariamente de entender al otro, sino de respetarle. ujú, Y por parte nuestra, de darles la solución. Es decir, em, hay una estructura que enseño siempre, que es el cuando tú haces, no cuando tú eres, sino cuando tú haces, yo me siento, te pido que, ujú. y yo me comprometo a. Es excelente, sí, Entonces claro. ya no te estoy diciendo cómo tú eres, por lo tanto no levantas la barrera de es que ya Sí, me estás diciendo a mí. sí, sí, Te estoy hablando de cómo yo me siento. Y sí, por tanto eso es indiscutible, porque tú no me puedes discutir a mí cómo yo me siento. sí, sí, Y además estoy dando la solución. No ujú. estoy tirando la piedra y luego, tú te apañes. No, no, te digo cuál es la solución. Excelente, me parece, bueno, una fórmula excelente, que bueno, a lo mejor en otra ocasión hablamos de eso, porque seguramente nos llevaría aquí un ratito más a hablar del tema, pero a Ujú, mí me gustaría, Olga, pues también ahondar nuevamente en tu trayectoria profesional, que bueno, como ya he dicho, es muy rica, muy diversa, como ya todas nos hemos dado cuenta, y desde la investigación en la Facultad de Psicología hasta que has liderado proyectos internacionales como directora en recursos humanos, que esto me parece súper interesante, pues todo eso, ¿cómo fue generando que tú, ante todo eso que has vivido, ser líder de proyectos, estar en investigación, etcétera, etcétera? ¿Qué te llevó a tomar la decisión de ser lo que eres hoy, a lo que te dedicas hoy? ujú. Pues casi, Gabriela, la pregunta es la contraria. ¿Qué me detuvo de hacerlo desde un primer momento? En realidad lo que hice fue,
dar un rodeo enorme para llegar a donde siempre había querido estar. Vale, pues creo que nos pasa a muchas personas, a mí me pasó lo mismo. Claro, por eso a partir de una determinada edad, Gabriela, entendemos eso de que el hombre debería nacer de viejo y morir de bebé, y Sí, nuestra vida sería distinta. total, Porque totalmente. que llega un momento que lo vemos todo claro y dices: "Jo, ahora que lo veo claro, ya pasó mucho tiempo". Sí, 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 tienes toda la razón. Bueno, tú seguramente eres más joven que yo, pero yo con mis 65 años, pues, sigo en el tema igual que tú, de estudiar, de aprender, de saber y de muchas cosas que dices, bueno, estudié la primera carrera que estudié no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que soy hoy, y por qué estudié eso, y para qué estudié eso, ¿no? Pero bueno, como dices tú, cuando tienes 18 años, sobre todo que entras a tu primera carrera normalmente, pues vas un poco, yo creo que a lo tonto, de verdad, porque aunque medio sabes lo que quieres, no vas dirigido bien, ¿no? No, Entonces, desde yo creo que luego. a todos en general, a lo mejor habrá quienes que perfectamente todo les encajó y felicidades, pero habemos personas que, bueno, hemos ido, como dices tú, por las ramas, por arriba, por abajo, pero si finalmente estamos aquí, pues qué bien, ¿no? Enhorabuena. Pues excelente, excelente. Oye, he visto también que has escrito 2 libros, ¿sí? Que Ujú. ya los mencionamos cuando hablé de tu biografía. Y bueno, pues, si nos puedes contar un poquito así de qué van tus libros, y si quieres decir, pues, dónde los pueden conseguir, si quieren comprarlos y todo esto, pues, adelante. Fenomenal. Pues mira, a mí me ha gustado escribir siempre, 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 siempre. Y tenía los libros ahí en la cabeza hasta que en un determinado momento dije, ahora. Y de hecho fue tan ahora que mi primer libro salió en 3 semanas. Mm. Y no porque se escribiera rápido, sino porque llevaba toda la vida escribiéndolo. Siempre matizo. Lo que yo quería hacer era plasmar con mi propia mentalidad, tanto de vida como de trabajo, de forma práctica y basada tanto en el conocimiento científico como en la evidencia clínica, pautas sencillas con las cuales cualquiera, desde la persona más analfabeta a la persona más culta, pudiera trabajar para sí mismo y construir para sí mismo una vida más feliz, más plena Mm, y más saludable. ujú, Entonces, lo que hice fue estructurarlo en capítulos muy pequeñitos, donde reflexiono sobre situaciones de la vida cotidiana y mm, a partir de ahí explico la teoría ujú, y doy un ejemplo o un ejercicio o un querer para realizar y aplicar eso que han aprendido en ese capítulo. claro. Además, quise hacerlo con clave de humor, o sea, no el típico libro de autoayuda, que ahora ya hay Ya, muchos más, pero entonces eran todos muy serios, sí, muy tensos, y dije, pues yo no. Así ujú, que, ¿cómo puedo hacer que tenga sentido del humor? ujú, Pues lo voy a hacer de manera que la protagonista es una mujer, es una bruja, que significa mujer sabia, ajá, y se llama Amanda, que es la mujer que ama y es amada. mm, Así que por eso son los diarios de una bruja moderna. mm, El primero está centrado en la felicidad, es secretos de felicidad cotidiana, y el segundo en el bienestar, conjuros de bienestar. ujú. Excelente. El, y además están ilustrados para que sean bonitos de ver. Todavía más, ahora sí Todavía que más. mal dicho, pero todavía más mejor. Más mejor, efectivamente. O Este, a más, que se dice por ahí por donde tú sí, sí, estás. sí. Pues, pues me parece súper bien, Olga, pues seguramente todas tendremos mucha ilusión, yo la primera por, tenerlos en nuestra biblioteca y por leerlos. Así Qué que, bien. ¿dónde los podemos encontrar, Olga? Mira, se pueden encargar tanto en el Corte Inglés como en la Casa del Libro, o bien comprar los ebook en Internet, en Amazon o Ujú. en mi propia página web, Ah, Olga vale. Psicóloga y Coach. Y el primer libro está en Equipo Difusor del Libro,
que se puede comprar directamente en la página web. Y el segundo es del Grupo Planeta, es de la vale, editorial Lumber, directamente también en Planeta, en vale, Amazon, como todos. Es decir, sí, tal vez sea un poco más difícil de encontrar en las librerías pequeñas, porque sí, ya son libros que tienen una edad, ¿no? Pues sí, son del sí. 2014 a 2016. Pero en las grandes librerías o a través de internet son facilísimos de encontrar. Excelente, excelente, Olga. Pues bueno, pues me parece súper bien y yo creo que podremos conseguirlos. Y si no, pues Me preguntas. que nos pregunten a mí o a ti y con gusto pues ya les diremos, ¿no? Eh, Exacto. este tema en que tú dices que estás ahora participando en este proyecto en el hospitalario, ¿no? Ujú. ¿Nos puedes contar un poquito de qué va? A ver, a mí me llamó mucho la atención, ¿qué haces? ¿Ayudas pues, a los familiares de las personas con cáncer, o qué es lo que haces ahí? A mí me fue muy intrigante esto. Pues es un proyecto apasionante que además hemos recibido varios premios. Lo que consiste son escuelas para pacientes y familiares. Ujú, Entonces se organizan en distintos tiempos, porque tenemos escuela de cáncer de mama, de cáncer colorectal ujú, y cáncer de pulmón. ujú, Entonces, lo que implican es que hay un programa con todo el conocimiento que es importante que tengan las personas y sus familiares que están atravesando por esa etapa. Al estar organizado por el propio hospital o por la propia unidad que los trata, participan los médicos ujú, de todas las especialidades o las enfermeras, y digo enfermeras porque creo que son todas enfermeras, enfermeras de todas las especialidades, radiodiagnóstico, física, nutrición ujú, y yo como psicooncóloga, entonces hablamos desde las implicaciones que tiene para la nutrición, desde el ámbito de la gestión emocional y es técnicas y estrategias para gestionar las emociones. Hablamos muchísimo de comunicación, de miedos, am, de cómo aprender a respirar, más allá de cómo aprender a meditar. Se llevan ejercicios específicos sobre cómo comunicarse y preparar las sesiones médicas, pero sobre todo los talleres de psicooncología son muy dinámicos. ujú, En cada momento y cada grupo tratamos los temas que a ellos más les interesan. Y luego el resto de los contenidos, pues pasan desde acuden el médico que les explica la quimio, quien les explica la radio, en cáncer de mama, incluso las personas que se dedican a la pigmentación de la areola o a la cirugía ujú, reconstructiva. Es decir, son programas muy completos y muy útiles. ujú, Todas las personas que asisten, la verdad es que les dan una valoración tremenda porque compensa esa falta de tiempo ujú. que tienen los profesionales sanitarios en la consulta diaria. Eso. Fíjate que justamente eso es lo que estaba pensando ahora que lo estás explicando, y qué maravilla que existan este tipo de programas. Creo yo que Mm, deberían de existir, pues, para otro tipo de enfermedades también, ¿no? exacto. Porque, como te digo, el cáncer, lógicamente, pues, es algo que yo creo que está más asimilado por la sociedad, pero otro tipo de enfermedades también a nivel psicológico, tú lo sabes, Mm, son igualmente, potentes, cuando llegan a la vida, ¿no? O sea, sí, sí. igual nos descuadran, ¿no? Y también necesitamos, pues, tener este tipo de ayudas de todos los profesionales para poder vivir pues, de una manera más plena y satisfactoria a pesar
de esa enfermedad o con esa enfermedad, o mientras que sales adelante de ella, porque si se puede curar, pues mucho mejor, pero hay enfermedades como el Parkinson, por ejemplo, que no se puede curar y que hay que saber gestionar y llevar durante toda la Exacto, vida, ¿no? exacto. Bueno, dentro de este contexto, pues creo que es el momento de adentrarnos en el tema específico que queríamos hablar hoy y que Ujú, es la neurodiversidad y la felicidad, ¿no? Justamente ujú. lo que nos acabas de explicar es que todo esto que tú gestionas en el hospital es, bueno, que tú participas en el hospital es Eso es. para ayudar a las personas a tener una vida, pues, más plena, más satisfactoria, con más bienestar y, lógicamente, podríamos decir, con más felicidad, ¿no? Entonces, Ujú. tú desde tus conocimientos, tu experiencia, pues, ¿cómo crees que las personas, que tenemos algún tipo de neurodiversidad podemos realmente ser felices? ¿Qué deberíamos de hacer o qué no deberíamos de hacer? Pues mira, yo creo que lo más importante o lo primero en lo que incidir es lo mismo que con el resto del mundo. Si vivimos señalando fuera y esperando que el otro cambie, Mm, no va a pasar nunca. ujú, Si vivimos señalando fuera y esperando nosotros ser como los demás, tampoco va a pasar nunca. Entonces, lo que necesitamos es mirar dentro y entendernos a nosotros mismos, aceptarnos a nosotros mismos, aceptar al otro, por supuesto, también, y a partir de ahí empezar a construir las habilidades o los recursos que necesitemos para ser quien queramos ser. ujú, Es decir, es muy posible y a lo mejor hay un grupo de la sociedad que sí que está preparado para aceptar al diferente, ujú, pero un gran grupo de la sociedad mm, no. ujú, Y además es que el sistema educativo sigue siendo un sistema muy normativo en el cual solo trabajamos un tipo o unos tipos muy limitados de las inteligencias múltiples. Es sí, decir, seguimos valorando al niño que es capaz de estarse sentado en la mesa durante 9 horas, escuchando y atento mm, y aprendiendo lo que están diciendo los profesores y haciendo lo que les están diciendo, y además que luego va a casa, que es capaz de estudiarse al pie de la letra lo que tiene que hacer y entregarlo en los exámenes. Ese es el niño que se sigue valorando y ese sí, es el sistema educativo que seguimos teniendo. sí, Todo el que está fuera de ese sistema o fuera de esa manera de actuación va a tener problemas. claro. No, Es, totalmente de acuerdo contigo. O sea, por desgracia, yo creo que en la mayoría de los países, sobre todo occidentales, porque quizás los países orientales son un poco más conscientes muchas veces, incluso yo sé que, bueno, como persona paz, yo sé que, por ejemplo, en países orientales, Corea del Sur, Japón principalmente, eh, incluso en las escuelas se les ayuda de una manera diferente, ¿no? Tienen como espacios especiales y todo esto, porque como que son más conscientes de que el interior de la persona, o sea, quién eres y cómo respondes a la vida, pues hay diferencias, cada persona es diferente. Pero Ujú. bueno, que tampoco son perfectos aquellos, porque también tienen sus problemas, ¿no? Exacto. Pero pues, la verdad de la vida es que la persona neurodivergente, sea cual sea la situación que tiene, pues, como dices tú, lo primordial, y yo también así lo creo, es que, si vas por la vida siendo el víctima o siendo, pues, como yo soy diferente, todos tienen que adaptarse a mí, pues, ya ahí ya vas mal, ¿no? O sea, Exacto. totalmente, porque es todo lo contrario como justamente nos acabas de decir, ¿no? Es bueno, yo como soy, tengo que conocerme y tengo que Ujú. aprender a gestionar que es que en algún momento, pues alguien me va a tratar de una manera que a lo mejor no es la apropiada para mí, pero que
finalmente aquella persona tampoco puede tener ni el conocimiento ni saber qué hacer con una persona que tiene, pues, unos rasgos diferentes a lo que en teoría tiene la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, Exacto, ahí por la vida un poco así, creo que es lo que nos has explicado, ¿verdad? exacto. Y en segundo lugar, creo que es muy importante, Gabriela, el elegir cuál es el lado de las cosas en el cual tú te focalizas. Nos podemos focalizar en el juicio, en la Ujú, sombra, en lo que porque es distinto es peor, mm, o nos podemos focalizar en el lado de la luz y ujú, en cuál es la ventaja que yo tengo por ser diferente. claro, claro. Sí, Entonces, sí, según donde tú elijas, así lo feliz o no que vas a ser, o lo exitosa o no que vas a ser en la vida. claro, Si miras en el lado de la sombra y en lo que te falta o en lo que tienes de diferente para mal con respecto a los demás, ahí te vas a mantener en el rol de víctima. Pobrecita de mí. sí, Pero ¿y si te das cuenta de lo que tienes diferente y de las ventajas mm, que eso supone y trabajas para fomentarlas y utilizarlas de manera que sea eficiente para ti? sí. Ahí te sales porque vas a ser diferente a la media. Claro, y además vas a ser diferente feliz. Sí, Exacto, porque justamente es a ver, yo creo que esto es para todas las personas, independientemente sean o no neurodivergentes. Todos exacto. si hay quien tiende a ser víctima, aunque no sea neurodivergente, y entonces van por la vida como dices tú: "Pobre de mí, nadie me entiende, bla, bla, bla", y Ujú, lógicamente son personas infelices. Pero, siempre buscar, como dices tú, esa parte positiva de mi neurodivergencia, pues, incluso creerme, que esa parte positiva de mi forma de ser, pues, es algo, una característica muy especial que yo tengo, ¿no? Y exacto, explotarla inclusive, ¿no? Si yo exacto. tengo la capacidad de ser súper empática, pues, voy a explotar esa capacidad que tengo, a la mejor, pues, haciendo algo relacionado con mi empatía, ¿no? Y Exacto. entonces sentirme súper bien porque soy una persona súper empática. Y las partes no tan lindas, como le digo yo, de mi forma de ser, bueno, pues esas digo yo que hay que bajarles el volumen al mínimo, ¿no? Ahí Aprender a gestionarlas. ahí van a estar, pero les bajo Ujú, el volumen al mínimo, o sea, trato de no exaltar esas partes y mejor les subo al máximo a las que sí son positivas, ¿no? Entonces, yo creo eso que un es. poquito va por ahí y bueno, pues que las personas que nos están escuchando y que tienen cualquier tema relacionado con una neurodiversidad, pues Mm, puedan, darse cuenta de esto, ¿no? Ya sea que estás en algún rango del autismo, ya sea un TDA, ya sea una paz como o yo, unas altas capacidades. sí, o altas capacidades, o cualquier tema de estos, o incluso, pues, no necesariamente neurodiversidad, sino también temas físicos, de limitaciones físicas, ¿no? Que Ujú, también muchas veces van por ahí, ¿no? El tema de decir, bueno, pues, a lo mejor le faltan los brazos. Hombre, pues, no te veas como pobre de mí que me faltan los brazos y que entonces no puedo exacto, hacer determinadas cosas, mejor bueno, pues, ¿qué es lo que sí tengo y con lo que sí puedo trabajar, no? Y entonces, exacto, hay personas que yo conozco, incluso personalmente, que tienen una limitación así como la que te acabo de decir, pero tú las ves y cuando convives con esta persona, hasta se te olvida que le faltan los brazos, porque vive totalmente su vida normal y mm, feliz y todo. Bueno, pues, yo creo que un poco va por ahí, el tema del día de hoy, ¿no, Olga? Decir, es exacto, posible ser feliz a pesar de todo esto, no estemos queriendo ser lo que no somos, ¿no? exacto, porque la felicidad, al fin y al cabo, es una decisión. Sí, Tú eres feliz si decides ser feliz, porque si claro, decides serlo, vas a buscar todos aquellos motivos, aquellas razones para hacerlo. Y si no, las vas a crear. claro.
claro que Es- sí. Ay, Olga, pues me está encantando hablar contigo, pero bueno, tenemos, como siempre, el tiempo se nos viene un poquito encima y yo sé que tú eres una persona muy ocupada y que tienes muchas cosas que hacer. Así que, pues para concluir esta charla del día de hoy, a mí me gustaría, pues si le puedes dejar algún consejo, alguna idea a las mujeres que nos escuchan de, bueno, pues cómo pueden mantener su calidad de vida, su felicidad a pesar, pues, de tener alguna, enfermedad física o alguna neurodiversidad, ¿no? Pues mira, lo decíamos antes, siendo muy conscientes de que lo más importante en la vida es el autoconocimiento, que lo más importante en la vida es decidir quererte a ti misma Mm, y decidir ser feliz en las pequeñas cosas, en la cotidianidad. sí, Que sí, una vez que tenemos esto claro, si sabemos hacerlo solas, fenomenal, y si no, busquemos la ayuda de ese profesional especializado con quien vamos a desarrollar las habilidades necesarias para hacerlo. claro, Pero la vida es muy corta sí, y es mucho mejor vivirla feliz que vivirla infeliz. Así que totalmente. está en la mano de cada uno. Totalmente. Pues, muchas gracias, Olga, de verdad, pues, por compartir con nosotros, todos estos conocimientos, toda tu experiencia y, pues, toda tu sabiduría en este sentido. Te lo Muchas agradezco gracias. muchísimo. Y nada, pues, lo único que nos resta es también agradecerles a ustedes, mujeres que nos están escuchando, que estuvieran con nosotros este día. Como siempre, les pido que lo compartan con muchas otras mujeres, porque también es un gesto de solidaridad, Mm. con aquellas personas que a lo mejor están buscando un camino y no lo han encontrado, ¿no? Así que, bueno, pues, Olga, nuevamente, gracias y, pues, te Sí. invito si quieres hacer unas últimas palabras, despedirte. Nada, muchísimas gracias a ti por tu compañía, por esta conversación tan feliz. Y gracias a todas las personas que nos escuchen. Y sí, efectivamente, que lo divulguen, que cuantas más personas podamos ayudar, mejor. Claro que sí. Muchas gracias nuevamente, Olga, a todas. Y por favor, les recuerdo, sé feliz el día de hoy. Hasta Eso. la próxima y muchísimas gracias nuevamente.